gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días y bienvenido a los devocionales de la comunidad. Seguimos caminando y estamos ya casi terminando esta semana, la cual la hemos dedicado a hablar de la disciplina espiritual de la confesión. Muchas veces cuando hablamos de la confesión, lo primero que surge a nuestra vida y a nuestra mente es que hemos sido derrotados, que la verdad es que es como el final del camino, que la verdad es que lo único que podemos hacer es eso, confesar nuestro pecado y listo, y se acabó, ya ahí acaba todo. Y bueno, luego si acaso comenzamos un camino de restauración vamos a ver dónde nos lleva. Pero la verdad es que la Biblia nos habla de otra cosa y nos habla de otro concepto de la confesión. Fijaros, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que realmente cuando confesamos no es que hayamos tocado fondo, es cuando realmente estamos ya en ese camino hacia caminar. Cuando realmente tocamos el fondo es como decía el rey David en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Fijaros, muchas veces el diablo nos lleva a pensar, el enemigo nos lleva a pensar que cuando nosotros confesamos estamos en el tiempo más terrible, cuando es lo peor. Pero fijaros, la palabra de Dios no nos enseña eso. Cuando más mal estamos, cuando realmente estamos acá abajo en el pozo, es cuando nos estamos callando y cuando estamos guardando ese pecado que es el que nos corrompe. Por eso necesitamos, poner nuestra mirada en la palabra. Por eso es tan interesante hacer un devocional, buscar en la palabra de Dios, porque ella realmente nos pone en el valor, nos pone en la mirada correcta hacia lo que Dios quiere. Porque fíjate, si nosotros seguimos usando el Salmo de David, vemos en ese Salmo 32, dice el Salmo 32, versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Fíjate, la palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros abrimos nuestro corazón es cuando somos, perdonados, cuando ya somos, limpiados. Y si vamos al Salmo 51, también de David, en el cual sabemos que es un salmo que él compuso después de haber confesado, haber sido retado y confrontado por el profeta Natán de aquel pecado tan terrible que él cometió matando y tomando a la mujer de aquel soldado, aquel Urías. Pero fijaros, en el Salmo 51, versículos 7 al 9 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Fijaros, es increíble la transformación que trae pues esa confesión y esa petición de perdón y ese aceptar el perdón de Dios. Es algo que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, que nos da paz. Y es algo que yo te invito, como hemos estado hablando de toda esta semana, a que nosotros podamos practicar, a que confesemos nuestro pecado, a que traigamos nuestra vida delante de Dios. Y también a lo mejor necesitamos el apoyo de algún otro hermano, de alguna persona madura que nos pueda ayudar en esa confesión. Pero fíjate, en este día yo quisiera dar un paso más. Quisiera, poner nuestra vista en que la confesión no solamente me transforma a mí, no solamente me trae esa libertad, no solamente me trae ese gozo y esa paz, sino que esa libertad también afecta a los que están alrededor, afecta a mi entorno, y eso es algo que la Biblia también nos enseña. Quiero hablarte rápidamente de 3 ejemplos, podríamos hablar de muchos más. El primero es uno que ya hemos usado en devocionales anteriores, que es el de la mujer samaritana. Sabemos de esta mujer que ella, vivía una vida complicada, una vida en la cual había tenido, 7 maridos y el que tenía ahora ni siquiera lo era, y en el cual ella estaba escondiéndose, iba al pozo a horas intempestivas para no encontrarse con sus vecinos. Seguro que vivía una vida de vergüenza, de rencor.
Pero fijaros, el encuentro con Jesús la renueva. El encuentro con Jesús la lleva a confesar y a darse cuenta, digamos, de ese autoengaño que estaba viviendo y a confesar su pecado. Y eso no solamente le trajo libertad a ella, sino que nos dice que a partir de ese momento, de ese encuentro con Jesús, ese río de agua viva que ella había recibido, esa agua viva que era Jesús, corría a partir de ella, por medio de ella, para tocar a otros. Y eso fue una realidad. Porque fijaros, si nosotros leemos en ese texto de Juan capítulo 4 y vamos al versículo 39, nos dice que cuando ella fue tocada y transformada por Jesús, ella pudo confesar y darse cuenta de su pecado y ser liberada, y ser sanada, y ser salvada. Ella dice que, Juan 4:33 dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que daba la mujer. Fijaros, aquella mujer confesó, y esa confesión no solamente la liberó a ella, sino también trajo bendición, dice que a muchos de aquel pueblo que antes no quería ver y que en ese momento fueron bendecidos por el testimonio de ella. Pero fijaros, tenemos otro ejemplo, y es el de Zaqueo, el publicano, el jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores, un hombre odiado, despreciado, un hombre que seguro que tendría, los amigos que tuviera, seguro que eran por interés, un hombre que estaba necesitado, pero que también tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro transformador, liberador, que trajo gozo y alegría a su vida y a su corazón, pero que también le llevó a confesar. Sabemos que Zaqueo confesó que él había estado robando, porque él dijo, y fijaros, aquí también está, digamos, esa bendición no solamente para Zaqueo, sino también para aquellos que le rodeaban. Pero Zaqueo, estoy en Lucas 19, donde encontramos esta historia de este encuentro de Jesús con Zaqueo. En Lucas 19, versículo 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, hablando Jesús, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Fíjate, la palabra de Dios nos enseña que Zaqueo pasó de ser un ladrón a ser un benefactor, a ser un canal de bendición para su pueblo y para el lugar donde él estaba. Cuando él recibió ese perdón y confesó ese pecado en el cual estaba viviendo. Y por último, de manera rápida, quiero volver a David. David, que también sabemos que pecó, como hemos dicho antes, gravemente, él también confesó su pecado, trajo ese pecado delante de Dios, lo trajo también de aquellos que le rodeaban y él pudo sentir también esa liberación, esa paz. Pero fíjate, él también declarando y usando el Salmo 51 que antes también hemos mencionado, en el versículo 13 dice que después de que él se sintiera perdonado, que él se sintiera liberado por esa confesión delante de Dios, porque él había abierto su corazón, dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Fíjate, el ejemplo de David nos habla de que cuando nosotros confesamos, eso trae una bendición, tiene que tener un reflejo en aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor nos transforma de solamente mirar nuestro pecado, de intentar ocultarnos, a intentar mostrarnos para ser una luz, para ser un canal de bendición a aquellos que nos rodean. Mis hermanos, muchas veces no podemos ser esos discípulos que quieren extender el reino porque estamos guardando pecado en nuestro corazón, porque no estamos ejercitando la disciplina espiritual de la confesión. Te animo a que en esta semana, que en este día, podamos cada uno de nosotros pensar en que nosotros podemos ser de bendición y que aparte de traernos bendición a nosotros esa confesión, vamos a poder ser y vamos a poder recibir poder y autoridad cuando nosotros confesemos nuestro pecado para poder llevar a otros ese mensaje de salvación, de transformación que primero nos ha tocado a nosotros, pero que también es para ellos. Te animo a que tú puedas confesar y puedas recibir ese perdón de Dios para que podamos ser usados y para que podamos ser canales de bendición para los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no